Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches. Tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una asignatura más correspondiente a la materia de enfoque docente del siglo XXI. El día de hoy tenemos una clase bastante interesante. Ya estamos cerrando con el temario. Pero antes de cerrar por completo, pues vamos a ver algunas situaciones que por ahí son relevantes en nuestro temario. Así que permíteme tantito, te voy a compartir pantalla. Dame unos segunditos. Ok, vamos a hablar un poquito de lo que ya veníamos hablando en clases anteriores. Y es que ya revisamos en estas últimas clases, si tú te habrás dado cuenta, ya revisamos eh, la certificación docente en México, que fue nuestro tema principal, y es un tema que nos da mucha tela de la cual cortar, ¿no? Porque ahondamos en los subtemas que son tendencias actuales de la certificación docente, ya vimos por ahí un poquito de qué se trata, a organismos de certificación docente, la certificación docente en México, cómo es este proceso, cómo se realiza, por dónde inicia, dónde termina, cómo en cada nivel educativo se va realizando de distinta manera. Y abordamos el tema de experiencias en la certificación docente en América Latina y en Europa que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver un poco de contexto, vamos a ver un poco de dónde viene todo lo anterior y hacia dónde se puede dirigir en los próximos años, ¿no? Para cerrar nuestro temario durante la clase en vivo con el tema las competencias laborales del perfil docente universitario. Eso lo vamos a hacer en la clase en vivo, así es que ahora sí. Permíteme compartirte pantalla. Ok, listo, vámonos con la clase del día de hoy. Un poquito lento aquí la computadora, temas de memoria. Debemos solucionarlo para la siguiente clase. Ok, vamos a abordar de lleno el tema de experiencias en la certificación docente en América Latina y Europa. ¿De dónde viene nuestras experiencias en la certificación docente en América Latina y en Europa? Bueno, si bien es cierto, si bien es cierto, hay que recalcar que la certificación, dependiendo del país, cambia, es variable. No podemos tener la misma certificación como docente en México que la certificación como docente en Yugoslavia. Porque, a ver, te voy a realizar esta pregunta y quiero que la tengas ahí en la mano. ¿Por qué no habríamos de tener la misma certificación los docentes de México que los de Yugoslavia? O ponle el nombre del país que más sea de tu agrado. Sería interesante, ¿no? Ya hemos observado cómo la sociedad del conocimiento, la economía del conocimiento y la formación docente nos han acercado en los últimos años y que este proceso de acercamiento ha permitido intercambio no solamente de conocimientos, sino también de experiencias. Cómo estas experiencias nos van dando pauta para generar mejores estrategias, para adaptar mejor los contenidos, para que el diseño curricular sea más globalizador. Pero también de esta misma forma vamos a encontrar que podemos generarnos una pregunta. Entre Europa y América Latina, ¿existe un distanciamiento?
¿O realmente nos estamos acercando? ¿Las tecnologías nos están acercando o nos están separando? Te voy a dejar dos materiales audiovisuales para que revisemos. Espero que nos dé oportunidad de revisar uno por lo menos en esta clase y poder conversar otro, para que tengamos pues una mejor experiencia. De entrada te las voy a dejar en este, como apoyo en plataforma, porque de repente ya nos ha pasado en otras asignaturas que YouTube las detecta y nos las marca como contenido con derechos de autor. Yo aquí ya las tengo listas, solamente es cuestión de que se las agreguen en ese mismo instante, pues ya aparecen para que lo tengas por ahí en cuenta. ¿Sale? Entonces, vámonos con el tema del día de hoy y lo vamos resolviendo. Primero, a ver, quiero que nos vayamos al contexto y esto es más o menos un crossover de las tortugas ninja conocen a los Power Rangers y es que tenemos como pedagogos distintas corrientes pedagógicas de maneras de pensar, am, técnicas pedagógicas, recursos didácticos, estrategias de enseñanza-aprendizaje diferentes y vamos a empezar a partir desde lo básico, ¿no? Ok, en América Latina tenemos muy, pero muy grandes educadores, muy grandes pedagogos que han nacido de mezcolanzas, transculturaciones, procesos de civilización. Y aquí tengo algunos que quizá puedas reconocer. Digo, hay unos que destacan simplemente por las facciones y hay otros que cuesta un poquito más de trabajo porque dieron solución a contextos educativos complicados, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ok, vámonos al contexto histórico que envuelve a la educación en Europa y en América Latina y vamos a iniciar por la parte de Europa. La historia de la docencia en Europa, ojo, porque esta es una compilación de algunos artículos, de algunos resumen, de algunos libros que me voy a dar a la tarea de compartir en el grupo para que posteriormente los podamos leer y los podamos abordar. Pero en fin, la historia de la docencia en Europa es un tema muy amplio y muy complejo. ¿Por qué? Porque la docencia desde el inicio de los tiempos está ligada al proceso económico, cultural y social de aquel continente. Y ustedes dirán, ¿por qué estamos estudiando las certificaciones o las experiencias de certificación docente de Europa y de América? Ahorita vemos por qué. La formación docente en Europa ha evolucionado a lo largo del tiempo. Ha estado influenciada por una serie de factores históricos, políticos y culturales. Esta es mi primera respuesta. Durante la Edad Media, la educación estaba principalmente en manos de la Iglesia Católica. Se centraba en la enseñanza de la teología y la filosofía. Ok, si recordamos, a este periodo se le llamó, así es, Edad Media. Este periodo, conocido como la Edad Media, tuvo un evento o una institución, pues sí, digámoslo así, ¿no? Una institución históricamente reconocida, a la que nosotros llamamos Inquisición. Esta Inquisición fue la encargada de marcar las pautas de conducta y las directrices educativas de lo que podían aprender y de lo que podían conocer y saber y hacer la población en general. Recordad que para aquellos años la educación no solo estaba en manos de la iglesia, sino que el gobierno estaba en manos de la iglesia, ¿no?
Para cuando llega el Renacimiento, se produce un resurgimiento del interés por la educación a través del hombre. Surgen nuevas ideas sobre la enseñanza y el aprendizaje, y una de las que viene a romper este estereotipo o este paradigma es el humanismo. Durante la Ilustración se produjo un cambio significativo en la forma en que se concebía la educación. Comenzó a enfatizar la importancia de la educación para el desarrollo de la razón y la libertad. Durante el siglo XIX se produjeron importantes reformas en la formación docente en Europa. Pero a ver, aquí una de las primeras reformas que quiero que recordemos durante el periodo de la Edad Media es la contribución del trivium y el quadrivium, que es como el primer parámetro o el primer antecedente del diseño curricular de manera formal, ¿ok? Para que pudiéramos enseñar trivium y quadrivium en las universidades, teníamos una división de escuelas básicas o de escuelas elementales que me iban a permitir obtener un nivel de desarrollo cognitivo para poder acceder a la educación superior. Y una vez que tenía los parámetros políticos, económicos y sociales, mmm, pues yo ya podía acceder a este tipo de, diseño curricular, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ahora, durante el siglo XIX, estas reformas en Europa establecen las primeras escuelas normales específicamente para enseñar a profesionales o a especializados en la educación en cómo impartir eh, una clase. En el siglo XX, que es, lo hace mucho, que es como lo más contemporáneo a lo que nosotros tenemos acceso, ¿no? Durante el siglo XX, la formación docente en Europa continuó evolucionando y se llevaron a cabo numerosas reformas y cambios en la forma en que se enseñaba y se aprendía. En la actualidad, la formación docente en Europa sigue siendo un tema de gran importancia. Se ha llevado a cabo diversas iniciativas, se han llevado a cabo diversas iniciativas para mejorar la calidad de la educación en toda la región europea, o las naciones europeas. Estas iniciativas han derivado o han tenido como resultado la creación de nuevos programas de formación docente, la implementación de nuevas tecnologías dentro de las aulas y la promoción de la investigación educativa, sobre todo esta última, este, a nivel docente, pues se ha disparado. Es importante destacar que la formación docente en Europa ha estado influenciada por una serie de factores históricos, políticos y culturales, y que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo en respuesta a otros factores. A pesar de los desafíos, ha habido un creciente interés en la formación docente en Europa y se han llevado a cabo diversas iniciativas para mejorar la calidad de la educación. Ahora, de manera eh, específica, podemos encontrar que la educación europea no es propia, o en su mayoría no es tan propia, de los países que componen a la formación europea. ¿A qué me refiero? Eh, Tras la creación de los grandes imperios y de las grandes conquistas en el occidente de Asia, que dio origen como a la población mmm, de monarquías y de feudos en Europa, pues ya tenemos como un primer antecedente. ¿A qué me refiero? Lo siguiente, la formación docente ha cambiado, como ya lo platicamos, a lo largo de la humanidad. Los maestros, ojo con lo que voy a decir, los maestros han pasado de ser académicos a hombres y mujeres en un aula, a educadores capacitados de aulas específicas. Ojo con lo que quiero decir. Los maestros han pasado de ser académicos o hombres y mujeres en un aula
a educadores capacitados de escuelas específicas. Podemos observarlo de dos formas. La primera, existe una profesionalización, existe una especialización en los contenidos de enseñanza-aprendizaje y esto ha desencadenado en mejor dominio de las aulas. Y la segunda podría hacer referencia a que el sentido del conocimiento a través de su especialización ha ido perdiendo fuerza. Ahí la dejo para que la pensemos como reflexión. Con el tiempo, el don de poder enseñar se mantuvo cierto en este tipo de maestros. En épocas anteriores, sacerdotes y profetas enseñaban a los niños nobles y ricos habilidades que se necesitaban para sobresalir en los negocios y en la política, porque era el estilo de vida y era, ¿cómo decirlo?, el ideal de hombre, el fin educativo, la esencia de la educación que se quería para aquellos momentos. Los sacerdotes fueron tratados bien por su gran conocimiento. Estamos hablando de que en la Edad Media los sacerdotes eran los encargados no solamente de instruir la educación en cuanto a costumbres, tradiciones y valores, sino también la instrucción académica. Esto hacía que tuvieran una mayor preparación que el resto de los oficios. Por eso que tenían un gran conocimiento y era reconocido a nivel social por las acciones que ellos inspiraban o que realizaban en pro del desarrollo educativo. El primer maestro que estamos viendo a nuestra derecha, ojo, ojo con lo que voy a decir. El primer maestro particular que se conoce en la parte eh, oriental es Confucio. Confucio es uno de los primeros en dejar registro por escrito, este, sobre las enseñanzas particulares. Esto a nivel oriental. ¿En qué año? En el siglo V antes de Cristo. Tomen nota de la fecha. En la antigua Grecia, el conocimiento se consideraba muy sagrado y la misma ideología pasaba por la época del cristianismo. La educación no fue muy popular entre las clases bajas de personas hasta después de la Edad Media, con la creación de las tesis de Martín Lutero y el desarrollo del racionalismo, de todos los sismos, ¿no? La Iglesia Católica Romana asumió la responsabilidad y creó centros de aprendizaje que finalmente se convirtieron en las grandes universidades de Europa, entre ellas Cambridge en Inglaterra. Para que veas por qué actualmente entrar a esas universidades supone no el resolver, pero el sí aplicar a estos exámenes de admisión que son de una manera, de una forma pero muy rigurosa. Ok, vamos a platicar un poquito de este artículo y quiero que citemos un poco a De La Salle. Los niños son culpables de rudeza imperdonable cuando escupen en la cara de un compañero. Tampoco son excusables que escupen desde ventanas o en paredes o muebles. Esto es lo que decía San Juan Bautista de La Salle en el 1695, dando un parámetro más o menos de la educación que el docente debía de transmitir en aquella época. La formación específica del profesorado se originó en Francia en 1685 por San Juan Bautista de La Salle. La formación se extendió por Europa, ojo, porque este es dato de examen. La formación, el anterior, el de La Salle, la formación se extendió por Europa a través del sistema monitorial, de monitoreo, que es el método de educación donde hay un número de alumnos en una banca, un monitor que es un estudiante de mayor grado que ya conoce o domina los temas, y este es instruido por el maestro y luego él instruye a los alumnos más jóvenes
y luego al maestro. Se extendió por Europa gracias a August Hermann Frank y Johann Heinrich Pestalozzi. Llegó a Estados Unidos a principios del siglo XIX a través de este sistema de monitoreo. Las escuelas podrían ser la habitación de un estudiante en un hogar adinerado o una escuela de una habitación para grupos de niños más pobres. Hablando desde el privilegio, ¿no? Este es el contexto de los docentes en el inicio de los tiempos en Europa. Ahora, generalidades. Ojo con este pequeño artículo. Para ser docente en Europa, las personas deben completar una formación inicial que les permita adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para enseñar. Esto como en cualquier otro lado. Según un informe de la Agencia Europea de Educación, EURIDICE, la formación inicial de los docentes en Europa se divide en dos etapas, formación general y formación específica. Bueno, de manera general es el desarrollo de habilidades pedagógicas y didácticas, adquisición de conocimientos en áreas como psicología, sociología, filosofía de la educación, más o menos algo como lo que estudiamos nosotros aquí en CETEC en pedagogía. Y después una formación específica enfocada en la enseñanza de una materia o grupo de materias específicas pertenecientes a un nivel. El informe de Eurodice, de la Agencia Europea de Educación, señala que en general los docentes en Europa deben tener un título universitario de grado o equivalente y que puede variar los resultados o los requisitos, perdón, específicos dependiendo del país y del nivel educativo, es decir, la parte administrativa varía. Es por eso que quizá una certificación en docencia universitaria no me serviría mucho en preescolar si está desarrollada en un plano conceptual, pero si es procedimental, quizá apoye muchísimo. Ahora, quiero que observes de lleno la imagen que tenemos del lado derecho. Ok, lo que tú acabas de ver es un tipo de escuela en América Latina, es una de las primeras escuelas de un imperio, el imperio mexica, que más tarde conoceríamos como aztecas. Vamos a revisar un poco de contexto, estamos por finalizar la clase, una clase cortita porque vamos a platicar mucho sobre el tema. Y cito el siguiente artículo: la educación y la docencia son actividades fundamentales de la humanidad a lo largo del tiempo, por lo que ya platicábamos. El hombre tiene necesidades de supervivencia y de transmisión de cultura, conocimientos, valores, tradiciones para preservar la propia especie. Aunque no sabemos con certeza cuándo empezaron a educarse los seres humanos de manera institucional, se sabe que existen lazos indisolubles, es decir, incapaces de romperse entre la humanidad, la educación y la docencia. En América, la educación y la docencia tienen una larga historia. Los primeros indicios de un sistema educativo vinieron de la mano de la civilización azteca, como ya lo platicábamos al inicio de esta diapositiva. Tenían dos tipos de instituciones, una que estamos viendo aquí, el Calmecac, utilizada para adiestrar guerreros y gente de la nobleza, y el Cuicacali, que era utilizado para educar sacerdotes, y además pues el Tepochcali, ¿no? Al que iban todos los demás niños de esta civilización. En este contexto actual, la educación y la docencia son importantes para estas civilizaciones, ya que bueno, estas civilizaciones contemporáneas, ¿eh? La educación es un derecho humano fundamental y es esencial para el desarrollo sostenible de las sociedades. La docencia es una actividad noble y desafiante que requiere de una formación continua y actualización constante. En América, este enfoque es latinoamericano. Ahora, si revisamos la historia, la manera o los fundamentos en los que, por ejemplo, en Europa estudian el Ulises.
que es un libro correspondiente a la mitología griega que nos ayuda a entender algunas partes de la educación europea del inicio de los tiempos, su impacto en la contemporaneidad y cómo se ha ido desarrollando a través de los tiempos. Acá, acá en México, este señor que está aquí atrás, permítanme tantito, este señor que está aquí atrás, José Vasconcelos escribe lo que dice, es criollo. Ah, nos habla de la raza cósmica, ya nos habla de nuestras raíces, de nuestro sistema educativo, de nuestro proceso de transculturación, de nuestro proceso de creación de la cultura a partir de el entendimiento de que fuimos conquistados. Y eso muy poco los tenemos en cuenta. Ahorita, en nuestra clase en vivo, vamos a observar, vamos a desarrollar las competencias laborales del docente universitario, que es lo que debería de tener, y para que lo busques, por si existiera algún problema de contenido o de copyright, te voy a dar los nombres del material de apoyo. El primero lo puedes encontrar en YouTube, Europa y entre paréntesis y América Latina, quién se aleja de quién. Y el otro es una TED Talks, docencia del siglo XXI, profesores como la clave de la calidad educativa, TED por Santiago. Así es que nos vemos en un ratito más en la clase en vivo. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer compartir clase contigo.